confirmó que su saludo va a ser después de mi discurso, antes del internet. Exacto. Y ahí dice, sí, pero le voy a preguntar si yo lo anuncio, perdón. No, no, que lo anuncie, claro que sí. Exacto. No es real. Ok, Yo le dije que diga a alguien que esté sentado acá abajo, pero a ver, vamos a salir para yo no bajar. Perfecto. le voy a decir a... Javier Rivas, el maestro ¿Cómo Ceremonial. están? Estupendamente bien. Muy bien. Igualmente, María Cristina. Está bien, muchas gracias. Bueno, el viernes ha sido durísimo. Está con el rechazo, ella está con el rechazo crónico feo, muchos tratamientos. Pero ya saliendo la primavera, Denle mi saludo, por favor. uno dice siempre, esto del invierno y agosto, las personas mayores, realmente una cosa de un periodo de mucho ruido. 7 años de haber estado hospitalizado un mes.
podría. Republicanamente. Atención, por favor. Vamos a comenzar. Les solicito para ello poner en silencio los celulares. Muchas gracias. Estimados asistentes, los invito a ponerse de pie para juntos entonar el himno nacional. Muy buenas tardes. Reciban la más cordial bienvenida al solemne acto que conmemora los 150 años de la fundación de la Sociedad Médica de Santiago, Sociedad Chilena de Medicina Interna. Preside esta ceremonia el señor Ministro de Salud, doctor Jaime Mañalich Muxí. Lo acompañan el doctor Gilberto González Vicente, presidente de la Sociedad Médica de Santiago, el doctor Rodolfo Armas Merino, presidente de la Academia Chilena de Medicina, el doctor Marcelo Giancaqueo Valeri y la doctora Andrea Fiavana Sales, vicepresidente y secretaria general de la Sociedad Médica de Santiago, respectivamente. Agradecemos la asistencia de todos ustedes en este acto, incluyendo la presencia de autoridades académicas y médicas nacionales, invitados extranjeros, en especial a la doctora Eileen Barrett, integrante de la Junta Directiva del American College of Physicians, el doctor Mario Llorens, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, la doctora María Salomé Pilé, presidenta de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, socios de la Sociedad Médica y de otras sociedades científicas, señoras y señores. Nos hemos reunido hoy para conmemorar los 150 años de la Sociedad Médica de Santiago,
primera sociedad médica del país y una de las más antiguas en su tipo a nivel mundial. La Sociedad Médica fue fundada el 2 de septiembre de 1869 por estudiantes de medicina. Al celebrar hoy sus 150 años de vida, la Sociedad Médica de Santiago desea también agradecer especialmente a las siguientes autoridades que no están presentes porque han enviado sus saludos. Su Excelencia, el Presidente de la República, el cual lamentablemente por motivos de último minuto no pudo asistir. Sin embargo, nos ha solicitado expresar su más sincero reconocimiento a vuestra institución, cuya noble misión ha sido favorecer el desarrollo y progreso de la medicina en nuestro país. También nos han hecho llegar sus saludos el honorable senador Manuel José Osandón, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Ignacio Sánchez. A continuación, los invito a ver un video conmemorativo de estos 150 años de vida de la Sociedad Médica de Santiago. La Sociedad Médica de Santiago, desde su fundación en 1869, hace ya 150 años, ha trabajado incesantemente en la educación médica continua, en la difusión del conocimiento científico y en la misión de procurar una mejor salud de nuestra población. Nuestra historia nace a mediados del siglo XIX por la visión de un grupo de alumnos de medicina. Buscaban el objetivo de compartir conocimientos, investigar y conectar los avances en medicina de otras latitudes con Chile. El primer presidente de la Sociedad Médica de Santiago fue el doctor José Joaquín Aguirre, profesor y decano entonces de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En estos 150 años hemos sido cuna de la mayoría de las sociedades médicas del país. Y cuando cumplimos 100 años, adelantándonos a los tiempos actuales, en 1975, una mujer asume la presidencia de nuestra sociedad. Cuando fui presidente, yo quise que la sociedad médica tuviera espacios para que en reuniones se aprendiera, se mejorarían las relaciones sociales entre los médicos y se aprendería a reconocer los últimos avances. Durante todos estos años hemos aportado permanentemente al perfeccionamiento profesional y valórico de los médicos del país. En 1872, solo 3 años después de haber sido fundada la Sociedad Médica, nace nuestra pionera revista médica de Chile, que actualmente es la revista de mayor antigüedad y una de las más importantes en su área, entre los países de habla hispana. Es la revista más importante en medicina dentro del país por su antigüedad, por el prestigio que ha logrado dentro del ambiente nacional y el reconocimiento que ha tenido por entidades importantes en el mundo internacional de las publicaciones médicas, en lo cual lo llevó a esta revista a ser incorporada como uno de los miembros del International Committee of Medical Journal Editors. Además, tempranamente en nuestra historia, al estallar la Guerra del Pacífico en 1879, médicos pertenecientes a nuestra sociedad prestaron servicios estratégicos y heroicos en el auxilio de las tropas. Todos estos años también hemos colaborado en la creación de importantes políticas y organismos públicos de salud como la Ley de Medicina Preventiva, el antiguo Servicio Nacional de Salud, el Colegio Médico de Chile, la Corporación Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile o la Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidades en Medicina y Centros Formadores Médicos Especialistas. Sin embargo, nuestra historia no ha estado libre de dificultades. Por ejemplo, cuando fue necesario vender, al poco tiempo de inaugurada, la gran y moderna sede en Presidente Riesco el año 1994. ¿Qué ocurrió? Que comenzaron a aparecer los centros de eventos que no los conocíamos en Chile en esa época. Estoy hablando de años fines de los 80. No se conocían, apareció Casa de Piedra recién y los hoteles entraron en esa actividad con mucha más facilidad y mucho más know-how que nosotros, evidentemente. Y los médicos comenzaron a hacer sus congresos en otros lugares, no en la sociedad.
fomentar vínculos internacionales también ha sido un propósito relevante en nuestra historia. Así, en 1968 se realizó el primer curso en conjunto con el American College of Physicians, y cuyo capítulo inicial en Sudamérica fue creado en Chile en 1983. En la actualidad, mantenemos convenio además con varias sociedades pares, como la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires o la Sociedad Española de Medicina Interna. Y en 1998 concurrimos como socios fundadores a la creación de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, SOLAMI, en la cual, a la fecha, seguimos participando activamente. Los principales cambios desde el año 80 y tantos al 2015 fueron bastante increíbles. Cambio de sede, 3 sedes, desde la calle Esmeralda a Presidente Riesco, donde nos fuimos con sociedades científicas y un tremendo auditorio, y luego volvimos a la Sociedad Médica de ahora, que está aquí en Bernard de Morín. Otros cambios que pueden parecer triviales para algunos, pero para mí fue importante. Pasé de la máquina de escribir, del roneo, al fax, fotocopia, computador, internet y cursos en streaming. Cursos y congresos han marcado a miles de profesionales de la salud de Chile y del extranjero, como fuera el 31º Congreso Mundial de Medicina Interna el año 2012 en nuestro país, organizado en conjunto entre nuestra sociedad médica y la International Society of Internal Medicine, ISIM. La temática del Congreso fue muy amplia, hubo más de 60 invitados extranjeros, profesores de muy buen nivel, y todo resultó tal como lo habíamos programado, o sea, de donde lo mire es un éxito en cuanto a gestión y desarrollo, ¿no? Además. El mandato de nuestros socios fundadores nos obliga a seguir trabajando por servir al país desde el conocimiento científico, la educación médica continua y en la participación y discusión de los temas relevantes de la medicina de hoy y del mañana. He tenido la oportunidad de participar en cursos de medicina de actualización en forma constante, a precio preferencial, tanto de los cursos modulares de la sociedad, que se pueden ver a través de la página web, pueden ser presenciales o online, pero también tengo precio preferencial para todas las actividades de las sociedades filiales, es decir, las hijas de la medicina interna. También nos debemos a entender y dar solución a las enfermedades que hoy afectan a nuestra población, promover las coberturas de salud que el país necesita y trabajar en todas aquellas iniciativas que mejoren la calidad de vida, con especial énfasis en los problemas de salud del adulto. La tecnología y digitalización de procesos nos permite llegar anualmente a más de 3.000 estudiantes y médicos en formación. Uno egresa de la universidad o termina la especialidad, se da cuenta que uno no trabaja solo o de forma aislada, sino que es importante conocer médicos de otras partes, de otros centros, de otras regiones, y la sociedad médica entrega ese espacio, como para conocer colegas, formar proyectos, formar redes, que en definitiva nos permiten entregar una mejor medicina a nuestros pacientes. Contamos para ello con más de 1.000 socios presentes en todo el país, el apoyo sostenido de nuestras sociedades filiales, además de un notable equipo de colaboradores. En el futuro, como ayer, continuaremos trabajando por la educación médica continua de los médicos y una mejor salud para Chile. Apoyaremos también la investigación y difusión del nuevo conocimiento médico, usando, por cierto, los avances tecnológicos, pero siempre centrados en la persona del paciente y en el bienestar de nuestra población. Hoy miramos al futuro con tranquilidad. Nuestro camino previo ha sido largo, lleno de desafíos, muchos de ellos exitosamente cumplidos. Otros quizá no tanto, pero siempre hemos procurado ser fieles a los objetivos trazados hace 150 años por nuestros socios fundadores. Sociedad Médica de Santiago, 150 años trabajando al servicio de la medicina y el bienestar de Chile.
de facultades de medicina, autoridades académicas, médicas, gremiales, invitados extranjeros, socios, sociedad médica y de sus filiales, señoras y señores. Muy buenas tardes. Hace 150 años, en una tarde como hoy, del 2 de septiembre de 1869, un pequeño grupo de visionarios estudiantes de medicina de la Universidad de Chile, la única universidad que entonces existía en el país, funda la Sociedad Médica de Santiago. El objetivo de esta sociedad, según ellos establecieron, sería, comillas, la instrucción mutua de sus miembros por medio de lecciones o disertaciones sobre un punto cualquiera de la medicina. Cierre comillas. En un país como el nuestro, con poco más de 200 años de vida independiente, que una institución nacida en su tierra cumpla 150 años de labor continua, es digno de destacar y considerar. Más aún cuando se trata de una entidad sin fines de lucro, que se autofinancia y que por la sola voluntad de sus socios ha trabajado incesantemente en la educación médica y el mejor perfeccionamiento profesional de los médicos del país, en la difusión del conocimiento científico y, por cierto, también en procurar una mejor salud para nuestra población. Por eso estamos aquí, en este acto solemne y republicano, en este Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, edificio que fue inaugurado pocos años después de la fundación de nuestra sociedad médica y donde se han vivido grandes momentos en la historia de nuestra patria. Sin embargo, estamos aquí no solo porque la sociedad médica alcanzó el sesquicentenario de vida, estamos aquí también porque su noble trayectoria de servicio a la medicina y al país han determinado desde hace mucho tiempo que la Sociedad Médica de Santiago sea patrimonio de la medicina chilena y también institución emblemática de nuestra República. Cuando nuestra sociedad médica fue fundada, la medicina chilena era muy básica, con un cuerpo médico muy diverso, con gran dificultad para acceder a nuevos conocimientos o más aún perfeccionar estos. Las novedades llegaban al país cuando algún médico viajaba al exterior, el cual se enteraba de los avances en el diagnóstico o manejo de diversas patologías y luego difundía dichos conocimientos en un círculo pequeño de colegas. ¿Por qué una institución formada por un grupo pequeño de alumnos de medicina ha logrado ser exitosa y sobrevivir 150 años hasta el día de hoy? Probablemente esto se explique, entre otros factores, por la invitación temprana a la máxima autoridad médica de entonces, el doctor José Joaquín Aguirre, decano de la Facultad de Medicina y luego rector de la Universidad de Chile, diputado y senador de la República, a presidir la recientemente creada Sociedad Médica Santiago. Esto le confirió de inmediato a la naciente agrupación el prestigio que necesitaba para reclutar a los más respetados médicos de entonces. En una época en que el acceso al saber era privilegio de unos pocos, surge esta asociación entre alumnos y profesores para enriquecer el conocimiento de muchos. Esta idea fuerza, búsqueda de la verdad médica y sin otra tutela que la academia, ha sido y es la esencia de la Sociedad Médica Santiago. De ella se originaron las pioneras reuniones clínicas que acontecieron todos los viernes de 8 a 10 de la noche en la sede de la Sociedad Médica durante sus primeros 100 años de vida. Sus numerosos cursos y congresos que hasta la fecha han complementado y enriquecido la formación académica de decenas de miles de médicos nacionales y extranjeros. Y por supuesto también la edición de la Revista Médica de Chile, la segunda revista de mayor antigüedad y una de las más importantes en su área entre los países de habla hispana.
Sin embargo, el actuar de la sociedad médica no solo se ha limitado a promover el saber de sus socios para beneficio de unos pocos. Muy por el contrario, el sello de su trabajo ha sido cultivar el conocimiento médico, pero procurando siempre servir y aportar en el bienestar de la salud de toda nuestra población. Un ejemplo de esto se observa ya a los 10 años de su fundación, cuando les correspondió a muchos de sus socios participar activamente en la asistencia médica durante la Guerra del Pacífico, lo cual implicó la muerte de varios de ellos en dicho conflicto. El primero de estos mártires fue el cirujano Pedro Videla de la Covadonga, cuya memoria honra hasta el día de hoy un buque de la Armada chilena que, llevando su nombre, cumple labores de asistencia sanitaria en lugares remotos del sur del país. Del mismo modo, nuestra sociedad ha participado desde su gestación y con importante protagonismo durante todo el siglo XX en la lucha contra las enfermedades infectocontagiosas que azotaron tal época. Hoy, esa lucha continúa con el mismo compromiso de ayer, pero enfrentando ahora las nuevas enfermedades, como las del sistema circulatorio, cáncer y otras, que constituyen las principales causas de enfermedad o muerte en los adultos de nuestro país. Durante sus primeros 50 años de vida, la Sociedad Médica de Santiago fue prácticamente la única sociedad médica. Entonces, se concebía la práctica clínica como total. El médico debía saber de todo y no se conocía lo que actualmente denominamos especialidades médicas. Sin embargo, a fines del siglo XIX, con el creciente desarrollo de la medicina hospitalaria asociado a clínicas universitarias en Europa y Norteamérica, comienza a perfilarse una nueva orientación en la medicina general, ligada a las ciencias básicas biomédicas y la experimentación. Surge la medicina interna, quedando excluidas de este campo las enfermedades quirúrgicas, obstétricas y pediátricas. La Sociedad Médica de Santiago no es inmune a estos cambios y desde inicios del siglo XX se convierte sucesivamente en cuna de nuevas sociedades que se dedican a estas enfermedades, las especialidades primarias. Luego, desde la mitad del siglo XX y hasta la fecha, con el acelerado crecimiento del conocimiento médico y el desarrollo de tecnologías cada vez más complejas, surgen distintas especialidades derivadas de la medicina interna, como la cardiología, gastroenterología, nefrología, endocrinología y muchas más, las cuales forman también sus propias sociedades, pero mantienen vínculos filiales con la Sociedad Médica Santiago. Esta entonces se perfila progresivamente como Sociedad Chilena de Medicina Interna, pero manteniendo siempre su interés general en todos los problemas relevantes de la práctica de la medicina y de la salud en general, especialmente en la educación médica. Ahora, al cumplir 150 años de historia de la sociedad médica, el antiguo auditorio, lugar casi exclusivo de aprendizaje, ha sido reemplazado mayoritariamente por la transmisión digital a distancia como vía de aprendizaje y que nos permite además llegar incluso más allá de nuestras fronteras. La edición en papel de la revista médica ha sido sustituida casi mayoritariamente por la edición electrónica y el Congreso Anual de Medicina, espacio muy esperado principalmente por generaciones jóvenes de médicos, se alimenta con la presentación de trabajos en pantallas LED y aplicaciones para teléfonos inteligentes, instrumentos todos que han reemplazado el antiguo póster o voluminoso libro de resúmenes en papel. Sin embargo, en todas estas actividades se mantiene el mismo espíritu de excelencia y pasión de asistentes y docentes, al igual que otrora muchos de nosotros viviéramos en época de estudiante, interno o residente. En gran parte de su historia, la Sociedad Médica Santiago también ha apoyado y colaborado
activamente la creación de importantes políticas y organismos públicos de salud, como CONASEM, ASOCIMED y otras, ya mencionadas en el video anterior, y sobre las cuales se referirá el doctor Rodolfo Armas Merino, uno de los distinguidos protagonistas de estas iniciativas. Todo este legado histórico de nuestra sociedad médica ha sido brillantemente recopilado y descrito en el hermoso libro del doctor Camilo Larraín Aguirre, La Sociedad Médica Santiago y el desarrollo histórico de la medicina en Chile, cuyo hijo hoy nos acompaña en esta celebración. Hoy y en el futuro cercano, los desafíos para nuestra sociedad y el quehacer médico son múltiples. Por ejemplo, cómo responder a los crecientes dilemas éticos en la atención de salud, cómo innovar en educación médica usando las tecnologías informáticas, cómo prepararnos para la telemedicina, las enfermedades emergentes por la globalización o el cambio climático. Y también, por cierto, cómo educar más y mejor a nuestros pacientes en la prevención y autocuidado de su salud. No nos cabe duda que, al igual que en el pasado, la sociedad médica estará aportando e inspirando a muchos estudiantes de medicina y jóvenes médicos para que con su trabajo y pasión generen respuestas eficaces a tales desafíos. Al planificar el año pasado las actividades de celebración de los 150 años de la Sociedad Médica, su directorio y el comité de celebración que se constituyó para tal, a los cuales agradezco profundamente todo su trabajo en la preparación de este acto y otras actividades, decidió que el lema que mejor podía reflejar el ánimo y espíritu para este importante evento era el de 150 años al servicio de la medicina. Consideramos que este concepto, servicio a la medicina, es el que mejor representa lo que ha sido la trayectoria y labor de la sociedad médica y que esperamos se perpetúe en el futuro por muchos años como sello de su trabajo. En tiempos actuales, donde la ciudadanía desconfía cada vez más de todo tipo de instituciones y cuando el individualismo exaltado pareciera predominar sobre la voluntad de asociarse para colaborar en un propósito común, expresamos nuestra profunda gratitud como sociedad médica a todos los que en estos 150 años nos han permitido servir a la medicina de nuestro país. Al finalizar mis palabras, permítame entonces citar a la profesora y poetisa, nuestra Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, quien así escribió respecto del placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Existe la alegría de ser sano y ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Dado que el señor ministro de Salud deberá retirarse antes del término de esta ceremonia, a continuación se dirigirá a ustedes para entregarnos su saludo. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Es un tremendo honor estar en este momento tan señero, 150 años de la Sociedad Médica de Santiago, que se cumplieron el día de ayer. Y permítame, en primer lugar, transmitirles el saludo cariñoso, como ya se mencionó, del presidente de la República, que ha tenido días bastante agitados y no ha podido concurrir a acompañarnos. Se ha hecho énfasis en el discurso de la presentación del doctor González, del presidente, de
las presentaciones de ayer, de las publicaciones en la prensa que han salido estos días, distintos homenajes por estos 150 años, se ha acentuado fundamentalmente el rol que ha tenido la sociedad médica en contribuir al desarrollo científico, a enseñar el arte y la práctica y la ciencia de la medicina en nuestro país y en realidad en toda Latinoamérica. Yo quisiera acentuar un aspecto diferente. Por ahí, por el año 1800 a.C., poquito tiempo atrás, se partió de su patria en Caldea el patriarca Abraham, que es en realidad el padre de todas las religiones monogámicas que nosotros conocemos hoy día. Vale decir, es el padre de más de 3.000 millones de personas, culturalmente hablando, en el orbe hoy día. Y como ustedes saben, o como aprendieron de niños, por si se les olvidó, Abraham, cuya esposa era estéril, se le hizo una promesa. Y esta promesa era que iba a tener tantos hijos incontables como las arenas del desierto o las estrellas del mar. Incluso en un momento dramático, cuando tuvo su primer hijo, se le hizo la orden, se le dio la orden de matarlo, cosa que, como todos sabemos, no ocurrió. ¿Por qué hago esta alusión? Porque en realidad, y me dirijo sobre todo a los que han pasado los 50 años de edad, que creo que somos la mayoría de los que estamos aquí, la fecundidad que ustedes han tenido es realmente un hecho que hay que destacar. La cantidad de gente que ha aprendido de ustedes, la cantidad de gente que ha visto en ustedes modelos de vida, que han tomado decisiones en el camino de lo que querían hacer, de su profesión, de su quehacer. Lo más granado, y perdón que sea elitista al decirlo, y me excluyo, lo más granado de Chile hoy día está en este salón. La gente más inteligente, la gente más noble, los que han influido más en el destino de nuestra patria, están aquí reunidos en esta tarde. Y verdaderamente todos tenemos que reconocer que hemos marcado a otros en una forma indeleble, a veces sin darnos cuenta. Yo, por motivos solo personales, tengo que nombrar a alguna gente que fue padre para mí. O sea, si yo pienso, ¿no es cierto?, en el doctor Eduardo Roseló, él marcó mi vida para siempre. Él me dijo un día, ¿sabes? Estimo bueno que tú te vayas a Canadá a estudiar una cosa de epidemiología. Yo dije, si lo dice don Eduardo, será. No hice ningún otro cuestionamiento. Y partí porque a él se le ocurrió que era una buena idea para mí. El profesor René Orozco, una persona un poquito curiosa, yo le debo demasiado. En tiempos de que el Hospital Aguirre estaba ocupado por la dictadura, el único que se quedaba en las tardes y que nosotros nos pegábamos como lapa a él para aprender, para hacer visitas clínicas, para entender de las cosas en serio y medio en broma que nos decía, era él. Yo le debo enormemente al doctor René Orozco. Incluso, tengo que decir, soy socio de la Universidad Católica del Club Deportivo por su culpa, porque quien estuviera en nefrología del Hospital Aguirre en ese tiempo y no fuera socio, aquí hay algunos de mis compañeros de la época, estaba francamente perdido. No puedo dejar de mencionar al doctor Jorge Morales Barría, un padre para mí.
O sea, yo lo miro a él y lo miro de verdad con veneración, con admiración, con una deuda que no es posible de saldar nunca. Porque lo que él me transmitió en el cuidado de los enfermos, en el respeto, en de qué valores eran primero. Yo puedo haber sido un mal alumno, Jorge, pero evidentemente es una marca absolutamente indeleble. Enrique López Cafarena, ¿por qué me perseguía? Y decía, no, tú tienes vocación de líder. Yo, sí, tú tienes que ser miembro de la sociedad médica, y me hizo miembro. Y después tienes que ser fellow del American College of Physicians, y me hizo miembro. A puro pituto, hay que decir, porque yo no tenía mérito alguno para participar de esa sociedad americana. Yo creo que si hay una sensación que debe llenarlos a ustedes en su corazón hoy día, es el orgullo. Porque ustedes han generado una impronta, insisto, en la historia de nuestro país. Este evento es muy representativo de lo mejor de nuestra patria. Cuando la sociedad médica se fundó y dijo, vamos a traer la mejor ciencia de Europa, vamos a compartir nuestro conocimiento, vamos a esforzarnos por llevar la mejor medicina a nuestros pacientes, sean pobres, sean ricos. Hay un rumbo para nuestra patria que fue marcado por vuestros antecesores y por la vida de cada uno de ustedes. Y en ese sentido, yo asumo hoy día una vocería de todos aquellos que han sido discípulos de ustedes maestros, a los que les debemos, insisto, el sentido de nuestra existencia. No es solo la profesión, no es solo el tener un título, el sentido y la misión de nuestra existencia. Y por ese motivo quiero insistir representando a miles, a cientos de miles de voces que les manifiestan a ustedes, maestros, hoy día, una sola expresión: gracias. Gracias de verdad. Les debemos un agradecimiento muy profundo, permanente y eterno, y sean ustedes entonces honrados en estos 150 años de la Sociedad Médica de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Continuando con esta ceremonia, me complace dejar con ustedes al Cuarteto Lírica Producciones, compuesto por cantantes profesionales de alto nivel de perfeccionamiento en Chile y el extranjero y una larga e importante trayectoria en el Teatro Municipal de Santiago, quienes interpretarán Pompa y Circunstancia, obra del compositor inglés Edward Elgar, también conocida como Tierra de la Esperanza y Gloria, de la cual escucharemos la marcha número 1. Luego, Gracias a la Vida, compuesta por Violeta Parra durante su estadía en La Paz, considerada como un verdadero himno a la humanidad. Y por último, Va Pensiero, de la ópera Nabucodonosor, considerada la obra maestra del compositor italiano Giuseppe Verdi. Perdón, antes del coro, denme 2 segundos, porque el ministro tiene que marcharse y nosotros queremos agradecer su presencia y su apoyo en las actividades de celebración de estos 150 años, haciendo la entrega del primer ejemplar de un libro que hemos preparado con ocasión de estos 150 años, que ustedes van a recibir al salir de este acto, y queremos entregarle entonces el libro al ministro. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias. Tengo que inaugurar el lanzamiento de la Teletón, así que ustedes me disculpan, pero hay que ir a otro lado.
Agradecemos la presentación coral, coro integrado por la soprano Constanza Domínguez, la mezzosoprano Claudia Yáñez, el tenor Víctor Escudero, el barítono Patricio Álvarez y al piano Elizabeth Mendieta. Continuando con la ceremonia, se dirigirá a ustedes el presidente de la Academia Chilena de Medicina y también expresidente de la Sociedad Médica de Santiago, doctor Rodolfo Armas Merino. Señor presidente de la Sociedad Médica, autoridades, decanos, amigos, todo, y señor vicepresidente de la Sociedad Médica hasta hoy, porque mañana asume la presidencia de la Sociedad Médica, el doctor Chanquero. Debo confesarle en primer lugar de que recibí la primera lección del día hoy día. No hablo nunca después de Mañalich. La facilidad de hablar es impresionante. Además, yo lo vi como iba tomando nota de las cosas que iba a decir en una tarjeta de visita, porque estaba sentado al lado de él. Nunca más después de Mañalich. Hay otro que tengo pillado por ahí del que no voy a hablar nunca más. Ustedes se imaginarán el honor y el mucho agradecimiento que me significó haber sido designado para hablar en esta reunión tan solemne y tan importante. En el año 1983 asumí la presidencia de la Sociedad Médica y lo primero que hice fue sentarme en el escritorio de la sociedad y pensar qué hay que hacer aquí de distinto, qué hay que hacer aquí de mejor, que esto no sea marcar el paso, y realmente me sentí abrumado por el prestigio de la sociedad, por la gente que la había presidido, por la gravitación de la sociedad en el mundo médico chileno. Bueno, y salieron cosas después que se fueron haciendo. Ahora, cuando el doctor González me llamó un día y me dijo que me habían elegido para que hablara en este día, me senté en el escritorio de mi casa y me dio risa. Tuve la misma sensación de abrumado de qué puedo decir de distinto de lo que se ha hecho, y la verdad es que hoy día ya lo dijeron todo. Me queda muy poco. Lo primero que me surgió decir fue que cuando nació la Sociedad Médica de Santiago, nació la educación continua de los médicos en Chile, ni más ni menos. Todos sabemos que la medicina hay que estudiarla día a día, que cambia día a día, que los progresos son inmensos, pero para estudiarla hay que tener una organización, hay que tener un sistema, hay que tener maestros. Osler, que es el más grande internista que yo creo que ha habido en la humanidad, decía que sería un desastre pensar de que uno ya tiene todos los conocimientos que necesita el día que se titula, y que eso sería un desastre para los pacientes que uno va a tener. Ese día de septiembre de 1869 nació la educación continua para los médicos. Nació esta institución que en los estatutos dice que pretende que aquí se presenten los trabajos, que se publiquen porque van a tener un diario, la revista médica. Hablan de reuniones y partió ese mismo día la Sociedad Médica como una institución educadora. Y si uno la mira desde ese día hasta ahora,
empiezan los cursos periódicos, las reuniones ocasionales, las reuniones regulares de todos los días viernes en la noche, los seminarios, los talleres, los congresos. En el congreso actual hay 500, me parece que de ese orden es la cifra, 800 médicos jóvenes que están dándole 3 días al aprendizaje bajo el amparo de la Sociedad Médica de Santiago. Alguien me dijo ahí que eran 500. Ellos llevan bien la cuenta porque la tesorería depende de eso, pero el asunto es que 800 médicos que están sentados 3 días solo para aprender y saber más. Eso es educación continua. Los estudiantes estaban muy contentos con lo que habían hecho. Pero se asesoraron de don José Joaquín Aguirre, que yo tengo mis dudas si se asesoraron o estaba detrás de la idea desde la partida de don José Joaquín Aguirre, que era hacía 12 años diputado de la República, que era hace 2 años decano de la Facultad de Medicina, que era docente de la Facultad de Medicina desde hacía 9 años, un personaje. Bueno, él estuvo en ese grupo de estudiantes, con esos estudiantes, lo nombraron presidente. Y después de la presidencia de don José Joaquín Aguirre, asumió la presidencia don Rodolfo Amando Filippi, un científico alemán, nacido en Alemania, 20 años instalado en este país, el científico número 1 que tenía Chile. Esa fue la sociedad médica que partió. Pensamos que fue una sociedad médica que la iniciaron unos estudiantes, pero con un par de cimientos que la asentaron para toda la vida. Partió la sociedad como un instrumento de los estudiantes para su educación continua. Pero a los años, me parece que a los 30 años, vino el primer congreso de medicina, latinoamericano y chileno. Y los estudiantes se dieron cuenta que los habían dejado completamente excluidos. De manera que partió la sociedad, según el concepto general, como una entidad de los estudiantes de medicina pensando en su futuro médico. Y con el tiempo se transformó en una sociedad de los médicos pensando en su profesión actual. Y los estudiantes quedaron excluidos. Y siguió la sociedad con lo más selecto de la medicina del país. Y ahí empezó con sus cursos, con sus congresos, con sus enseñanzas. Con sus reuniones semanales en que iban los líderes de la medicina en la noche de los días viernes a presentar sus trabajos y los líderes iban rodeados de su gente y a veces los encuentros eran ásperos, pero todo el objeto era aprender y enseñar. Al tercer año de fundada, y en los primeros 50 años de la Sociedad Médica tiene 16 presidentes. Y de estos 16 presidentes, hay 4 que fueron rectores de la Universidad de Chile. Hay 5 que fueron decanos de la Universidad de Chile. Hay 5 que fueron diputados de la República. Hay 2 que fueron senadores. Hay 4 que fueron ministros de Estado. Nació de los estudiantes, pero funcionó con los líderes de la medicina y de la sociedad en ese momento. Al tercer año de fundada,
se cumplió el anhelo inicial, tener un periódico que publique los trabajos, y nace la Revista Médica de Chile, que se ha mantenido hasta ahora, informando de los conocimientos médicos que se van generando en el mundo, acogiendo el debate sobre temas controvertidos, expresando criterios a través de editoriales, resumiendo publicaciones extranjeras, denunciando el estado de la salud del país o de los sistemas de salud del país, publicando experiencias médicas chilenas. La Revista Médica de Chile es el mejor registro de la medicina de este país. Y la Sociedad Médica de Santiago, con la Revista Médica de Chile, marcaron las huellas de la medicina a lo largo de los 150 años. Si uno revisa el excelente libro de Camilo Larraín, que resume la vida de la sociedad médica, se encuentra que en la Revista Médica de Chile está el mejor registro de las epidemias de viruela, de cólera, de influenza que atacaron al país en el siglo XIX, dejando una matanza brutal. Que en el siglo XX están los registros de las tifoideas, de las hepatitis, de los virus de la inmunodeficiencia humana. Ahí están todos los escenarios que se han ido produciendo en la medicina nacional, y ahí está cómo se ha ido enfrentando la medicina nacional con sus nuevos escenarios. En el inicio del siglo XX, al cumplir los 30 años de existencia de la sociedad, vino el primer congreso. Y de ahí los congresos y las reuniones, los congresos se hicieron en forma ocasional, los congresos se hicieron cada 2 años, se alternaban los congresos, un año congreso y el otro año una jornada de menor volumen, y los congresos desde el año 1984-85 son anuales. Y ahí tienen que hay cientos de jóvenes en estos congresos. La sociedad médica es un órgano educador por excelencia, educador a través de sus congresos y de sus reuniones, educador a través de sus revistas. Y ha mantenido un quehacer ejemplarmente constante. Durante la Guerra del Pacífico, en que este país estaba completamente desarmado, descuartizado, la Revista Médica de Chile y la Sociedad Médica de Santiago siguieron funcionando. Y la Revista Médica de Chile daba cuenta de los aspectos sanitarios de la Guerra del Pacífico, de las estrategias que se estaban empleando para atender a los heridos con prontitud. Rindió un sentido homenaje a la muerte de sus 3 socios que murieron en la Guerra del Pacífico. José Manuel Ojeda, destacado en la guarnición de Trujillo; Diego Aurelio Argomedo, oficial de artillería; y Pedro Regalado Videla, cirujano de la Covadonga, que en el salón de sesiones de la Sociedad Médica hay un hermoso cuadro de él. Pero durante la Revolución de 1891, la sociedad médica fue derrotada. El gobierno le quitó el subsidio que le daba a la revista. Se cerró la Revista Médica de Chile y con ella se cerró la Sociedad Médica por más de un año. Al término de la Revolución del 91, el doctor Valderrama, que había sido presidente de la Sociedad Médica, le sacaron su casa, le quemaron su biblioteca, lo echaron de la universidad. Siguió la venganza brutal después de la guerra de la Revolución del 91. Es un dato interesante. Lo que no pudo una guerra con el vecino, lo pudo una guerra interna dentro del país. Y una guerra que fue brutal, interna del país.
Bueno, ya se ha dicho, a partir de 1920 se fueron saliendo de la sociedad médica las especialidades distintas a la medicina interna, porque habían crecido y necesitaban tener sus propias organizaciones. Los primeros que salieron fueron los respiratoriólogos. Uno diría, ¿pero qué? Si una especialidad chica de la medicina interna antes que los cirujanos. Claro, pero es que eran muchos porque la tuberculosis arrasaba con el país. Se salieron los cirujanos. Se salieron los oftalmólogos, que siempre han sido muy chantados en su vida, han dicho lo que les da la gana. Y se salieron todas las especialidades grandes. Y la sociedad médica no se deshizo de ellas, las acogió, le dio su sede, le prestó su personal, le prestó su revista. Y a la década siguiente o subsiguiente se empezaron a desprender las sociedades derivadas de la medicina interna. Y la sociedad médica, con una inteligencia tremenda, les dio su sede, les dio su revista, les dio las facilidades y los incorporó a su directorio. Y eso es lo que tenemos hoy día, un directorio de la sociedad médica en el que están incluidas las directivas de las sociedades derivadas. En 1967 se le ofreció a la Sociedad Médica de Santiago, se le ofreció en realidad inicialmente al profesor Hernán Alessandri, y él lo llevó a la Sociedad Médica de Santiago, a hacer un curso de medicina interna en conjunto, especialistas norteamericanos con médicos chilenos. La institución que ofrecía esto era el American College of Physicians, la sociedad de medicina interna más grande del mundo, la sociedad más gravitante en la medicina interna del mundo, la sociedad de medicina interna más colaboradora con la medicina de todo el mundo. Una tremenda institución, el American College of Physicians. Y se hizo ese curso. Hace 50 años se hizo el primer curso y no ha fallado ningún curso hasta ahora, y durante ciertos periodos fue la actividad principal de la sociedad médica. Y eso significó intercambio con extranjeros de primera categoría que venían a este país de visita, contactos creados, y médicos chilenos que viajaban bajo el amparo del American College a centros americanos. Lo que ha hecho el American College of Physicians en Chile es inmenso. Nació en la sociedad médica y lo ha mantenido la sociedad médica. Con el tiempo se organizó el American College en Chile como tiene la estructura en Estados Unidos, y tenemos un capítulo chileno con gobernador chileno, pero todo dentro de la sociedad médica. El gobernador del American College de Chile tiene asiento entre los gobernadores en Estados Unidos, y José Adolfo Rodríguez, que está aquí, llegó a ser regent del college, que significa que llegó a la estructura de gobierno de esa institución. En 1985 se creó la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Para los que no son médicos, dos palabras. La Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas pretende que el que diga que es especialista sea especialista. La única guía de especialistas que había en Chile hasta ese momento era la guía de teléfono. Y en la guía de teléfono se veía que lo que más especialistas habían en Chile eran psiquiatras. Eran autodenominados. Y muchos de nosotros éramos especialistas autodenominados. Se creó la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas en la calle Esmeralda, en la sede de la Sociedad Médica,
Con Eduardo Roseló trabajamos 2 años hasta que se creó la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Todavía funciona. Y todavía funciona sin que se le haya modificado prácticamente nada. Ha habido intentos y hay intentos de modificarla. Y pueden modificarse, pero lo que se hizo ahí, se hizo en la sociedad médica. Y la sociedad médica convenció al colegio médico que ingresara a esto. Y convenció a la Asociación de Facultades de Medicina que ingresara a esto. Y convenció a las otras sociedades médicas que ingresaran a esto. Un paso inmenso por el manejo de la calidad. Nos acompaña el presidente de la Corporación de Certificación de Especialidades Médicas, y creo que tiene una tremenda responsabilidad en manejar eso. En el año 1998, la Sociedad Médica, junto con el capítulo chileno del American College of Physicians, trajeron a Chile a representantes de la Joint Commission International, la agencia acreditadora de hospitales, la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas certificaba la calidad de especialistas médicos en el país. Y ahora se trajo una corporación que acreditaba los centros asistenciales. Empezaron con los hospitales y terminaron con los consultorios, con las casas para gente de edad. Nos dimos cuenta, al conocer los estándares de la Joint Commission, de que aunque ella quería salir de Estados Unidos y entrar al resto del mundo, que a Chile no iba a poder entrar tan fácil porque no habían hospitales acreditables para los estándares de ellos. Pero ahora sí los ha habido, desgraciadamente solo en el área privada. Pero la acreditación de centros asistenciales, que es un asunto esencial, en Chile está presente, hay conciencia, todos sabemos, todos hablamos de acreditación de los hospitales, nació en Chile, en la Sociedad Médica de Santiago. Pero esta sociedad no ha sido solamente educadora y vigilante de la calidad. Ha sabido premiar a las mejores publicaciones, premiar a los trabajos de mejor calidad presentados en sus congresos, nombrando como socios honorarios a quienes han tenido una carrera fructífera, denominando maestros de la medicina a quienes han hecho aportes principales. Así la sociedad ha mantenido a su rebaño, cuida a su rebaño. La sociedad ha sido una organización creada para servir, y eso lo ha cumplido. Por generaciones, lo más selecto de la medicina interna chilena ha dado a esta institución voluntaria y gratuitamente su inteligencia, sus desvelos, su tiempo, mucho del cual corresponde a sus familias, y solo esperando como retribución que los médicos seamos mejores médicos y que los pacientes reciban una mejor medicina. Ha tenido 70 presidentes que se han acompañado por cientos de directores. Ha tenido coordinadores en cada curso, en cada jornada y en cada congreso. Son muchísimos los docentes nacionales e internacionales que han ocupado nuestros podios. Muchísimos. Ha habido personal de secretaría para quien esta sociedad y esta revista han sido parte de sus vidas.
estos cientos o quizás miles de personas merecen nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento en el día de hoy. Yo siento que la Sociedad Médica de Santiago ha sido un regalo que durante 150 años le ha estado dando un sector del cuerpo médico de este país a toda la sociedad chilena. Este es un modelo poco visto de altruismo, aunque reconozco que cada cual queda con la satisfacción, el honor y el orgullo de haber participado en este proyecto de los estudiantes de hace 150 años. El futuro de las personas y el futuro de las instituciones depende en gran medida del pasado de ellas. El glorioso pasado de la sociedad médica permite mirar con muchísimo optimismo su futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armas. A continuación, la Sociedad Médica de Santiago quiere hacer un especial reconocimiento a quienes fueron sus fundadores, los alumnos de medicina. Para ello, llamamos a recibir en memoria de estos a quienes hoy son los representantes de las academias científicas de alumnos de las escuelas de medicina. Hará entrega de estos reconocimientos el presidente de la Sociedad Médica de Santiago, doctor Gilberto González. Reciben sus reconocimientos la señorita Jimena Aguilera, presidenta de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Chile, el señor Nicolás Zarzosa Adaos, presidente de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el señor Francisco Vielma, presidente de ANACEM Chile, representando a otras escuelas de medicina. Agradecemos al doctor González. También en esta oportunidad, el Comité de Celebración de los 150 años de la Sociedad Médica de Santiago, en acuerdo con el directorio de la misma, desea hacer un reconocimiento a quienes han ocupado la presidencia de la Sociedad Médica de Santiago en los últimos periodos, cuyo incesante y desinteresado trabajo, incluso hasta la fecha para muchos de ellos, ha sido fundamental para los logros de la sociedad médica. Invitamos a hacer entrega de estas medallas al presidente saliente de la Sociedad Médica, el doctor Claudio Lieberman Gendelman. Llamamos a recibir esta medalla conmemorativa a los siguientes expresidentes o a quienes los representarán. Doctora Marta Velasco Rayo, por favor. Doctor José Luis López, en representación de su padre, doctor Enrique López Cafarena. Doctor Ignacio Roselot. Doctor Ignacio Roselot, en representación de su padre, doctor Eduardo Roselot Jaramillo. Doctor Rodolfo Armas Merino. Doctor Vicente Valdivieso Dávila. Doctor Emilio Ressler Bonsi.
Llamamos a continuación a los siguientes expresidentes o a quienes los representan. Doctor Miguel Ollonarte Gómez. Doctor Hernán Iturriaga Valenzuela, en representación de su padre, doctor Hernán Iturriaga Ruiz. Doctor José Adolfo Rodríguez Portales. Señora Mónica San Pedro López, en representación de su madre, doctora Gloria López Stewart. Doctor Héctor Gatica Rossi. Doctor Félix Muñoz Cantó. Agradecemos al doctor Lieberman y llamamos al vicepresidente de la sociedad, doctor Marcelo Giancaqueo Valeri, para que haga entrega de las siguientes medallas. Invitamos al doctor Pedro Paulo Marín Larraín. Doctor Guillermo Acuña Leiva. Doctor Marín, por favor. Doctor Jorge Vega Steve. Doctor Claudio Lieberman Gendelman. Y al actual presidente de la sociedad, doctor Gilberto González Vicente. Agradecemos al doctor Giancaqueo. Para concluir este acto, dejo con ustedes nuevamente al cuarteto lírico, quienes nos deleitarán con una pieza musical llamada Gaudeamus Igitur, himno tradicional universitario anónimo.
agradecemos también su asistencia y a continuación los invitamos a disfrutar de un cóctel en las afueras de este salón y después, y antes de abandonar el recinto, los invitamos a recibir un ejemplar del libro Sociedad Médica de Santiago, 150 años al servicio de la medicina. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy bien.